hermoso es. Bueno, hermanos, vamos a... Ojalá lleguen algunos otros hermanos. Vamos a empezar por fin a tocar algo de la conferencia a la cual fui invitado. Y va a ser algo más serio, ahora sí. Pero al contrario, va a ser muy sencillo para tener claro la voluntad del Señor a la vida. Y lo primero que vamos a hacer, cuando queremos oír la palabra del Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Hermanos, que dirigir al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, de abrir nuestros ojos y de ver la luz del día, Padre. Sabemos que es tu bondad en cada uno de nosotros, tu misericordia, Padre. Que tuviste a bien en tenernos aquí el día de hoy, Padre. Te agradecemos, Señor. También te damos gracias, Padre, que podamos disfrutar de estas conferencias, Padre. Podemos aprender más de lo que tu palabra tiene para nosotros, Padre, y entender, Señor. Padre, pedimos que tú sigas abriendo nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, Padre. Y nos sigas hablando, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Que uses a nuestro hermano Víctor como instrumento para hablarnos, Padre. Y, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, Señor, por los que vienen en camino, Señor, que nos confían, Padre. Señor, y gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, yo no sé si ustedes vieron en la primera charla que tuvimos, pensé que iríamos a resaltar eso, algunos dirían, o irían a ver cómo iba a ser más respecto de el servicio, las personas que sirven en una asamblea local. ¿Cómo es? Pero en aras de volver rápidamente para mirar y centrarnos en el servicio especial del liderazgo, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4 son pasajes centrales que el Espíritu Santo nos dejó como principios para encontrar los dones con los cuales se nutre la iglesia del Señor. A través de esos dones, de cosas especiales dadas a cada uno. Y quiero centrarme en el 1 Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice el versículo 1. 1 Corintios 12, 1. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. El 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, hombres y mujeres, le es dada la manifestación del Espíritu para lo provechoso, dice en la traducción original. A cada uno le es dado la manifestación. ¿Cómo se manifiesta? Para lo provechoso. Para provecho, dice en nuestra traducción. Porque a este está el espíritu de sabiduría, a otro ciencia, fe. Y quiero decirles, en Romanos capítulo 12 como mínimo hay 7 u 8 manifestaciones respecto de los dones y el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Romanos 12 del 6 al 8 pueden encontrar en aras de ganar tiempo. Ustedes tienen ese material o algo tocamos al comienzo, lo tienen. En 1 Corintios 12, el capítulo 4 hasta el 11, conforme acabamos de leer. Y en Efesios 4, versículos 11 y 12, van a encontrar todo lo que tiene que ver también con el liderazgo. En total, hermanos, aproximadamente pueden haber 21, 22, 23, 25 dones y operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Unos son vigentes, otros no.
No voy a detenerme en eso, seguramente ustedes ya lo han estudiado y volverán a estudiarlo. La iglesia debe estudiarlo con mucha frecuencia porque otros hermanos que el Señor está añadiendo a la iglesia, traen de esos dones. ¿Y para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Los hermanos que siempre llevamos tiempo no somos los únicos. El Señor está trayendo a la iglesia otros hombres, otras mujeres, para que ayuden en la edificación. ¿Por qué, hermanos? Porque los viejos nos vamos volviendo viejos y mañosos. Nos vamos volviendo viejos y sin fuerza. Nos vamos volviendo huraños. Pero también el Señor nos puede sacar, o podemos echar atrás, o podemos morir, o nos puede llevar a otro lado. Por lo tanto, el Señor es sabio y siempre va trayendo otros. Siempre va trayendo otros. Vamos a mirar respecto a los ancianos y pastores, nos vamos a centrar mucho en eso. Pero yo quiero animar a todos los hermanos y hermanas. Pero quiero empezar, queridas hermanas, para el pastorado, para los ancianos. El Señor solo ha llamado a varones, no a mujeres. Vimos que era plural. Y yo le ruego a las hermanas, si usted ama a su Señor, no a su Señor marido, sino a su Señor Jesús, y usted es de las que lleva las riendas en su hogar, haga un alto en su vida, espiritualmente hablando. Y hoy, Señor, me he equivocado y le he quitado el lugar a mi esposo en el hogar, en la vida y en la misma asamblea. Y yo le ruego en el nombre del Señor, no eche por la borda la vida de su marido que ha sido llamado al trabajo en la asamblea. Que por su culpa su marido no tenga la libertad del espíritu para servir honestamente en la iglesia conforme ha sido llamado. Yo le ruego en el nombre del Señor. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Y más en este momento que la mujer está empoderada. Y es empoderada y es que tenemos los mismos derechos. Y hay algunas que son de carácter, que llevan el cinturón y el surriago, decimos en mi tierra, a dar duro. Hermana, esa no es una mujer de Dios. Maridos, sabios con ellas, para darles el lugar, el honor, y que ellas puedan realmente someterse por amor al Señor. Vimos una de las formas, y vamos a ver algo hoy, de qué es someterse, ¿cierto? Es un acto voluntario. Hermanas, por un instante yo le ruego, si su marido es llamado a la obra, si su marido es llamado como un anciano, como un pastor, como alguien en el liderazgo, hermana, no deje, más bien, deje de ser el cuello donde usted quiere mover, que él mueva la cabeza, y usted es la que está moviendo la cabeza. Y le está quitando el honor primeramente al Señor. Pero dos, está haciendo quedar mal a su marido. Y se vuelve ineficaz en la obra, el trabajo de su marido. Y hermana, por un instante piense, si su marido no se vuelve el hazmerreír, ¿entienden esa palabra aquí? Sí. El hazmerreír en la iglesia local. Allá cuando se habla en secreto dicen, no, pero es que la que hace todo es la mujer. Qué dolor tan grande. Qué dolor tan grande en la iglesia del Señor. Y le dice a las mujeres más bien, sobre todo a las viejas, a las mayores, que enseñen a las jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos. Hermanas, ustedes tienen tanto para hacer en la obra, tanto para hacer en la obra.
Enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Trabajen en lo que el Señor les da, en la educación de niños, en manualidades, en muchas cosas que el Señor nos está diciendo que no lo hagan. Conforme acabamos de ver, repito, hay 20 y tantos dones, y no es solo para los varones, es para hombres y mujeres en la iglesia. Pero el pastorado es solo para varones y es plural. Hermana, tal vez no le guste lo que estoy diciendo porque usted no está acostumbrada a oír esto. Y tal vez usted sea una de las enseñadas en la liberación femenina. Ustedes que son todas jovencitas y hermosas aquí en la asamblea. Se levantaron en una generación donde el empoderamiento de la mujer es algo impresionante. Y se inclinó ya también en la iglesia. Una mujer de Dios no se empodera de la palabra de Dios. Se somete a la palabra de Dios. Una mujer, honestamente, si usted es creyente, no una asistente a una iglesia local y que lleva tantos años estando en la iglesia tal en tal lugar. Si usted es una mujer de Dios, dele la honra primeramente al Señor, pero deje que su marido, conforme dice Proverbios, de la mujer virtuosa, en Proverbios 31, dice ella es corona. ¿De quién? De su marido. Dice, su marido es conocido por los ancianos cuando se siente en la puerta. Eso era un honor allá en la salida de la ciudad. El varón se sentaba y decía, alguien hablaba y dice, el marido de esta es uno de los ancianos, de los principales en la ciudad. No le quite el honor a su marido. ¿Ama usted a su marido? Llego ahora a la pareja. ¿Ama usted a su marido, hermana? Sí, Señor. Dele la honra, no se la quite. Dele la honra, no se la quite. Marido, cuidadito con tratar mal, con maltratar a su amada esposa, la que el Señor le dio, la que usted escogió. No me quiero, porque no quiero gastar tiempo al final, hermano, hablando de obispas. ¿No? He hablado de avispas. Que pican, pero no de obispas, que es la palabra que encontramos ahí en la Biblia, para hablar de mujeres que hoy están al frente de las asambleas, que tienen el liderazgo, que dirigen. Hermanos, eso va contra toda la lógica espiritual que el Señor nos ha colocado a través de su palabra. ¿Quiere saber cuál es su trabajo? Pídale al Señor en oración, pero trabaje. Y rápidamente, aquí quiero centrarme en las inquietudes que aún en esta y de muchas asambleas dicen, ¿y entonces qué hago yo aquí? Varones, ¿qué hago yo aquí? Karen, voy a pedirte un inmenso favor. Sé que esta mañana hubo un problema en algo de recalentamiento, en algo de la electricidad o algo así. Por favor, ve, ayúdanos con eso. I don't know. Hermana, pero tú te paras a cantar allá los domingos. ¿Por qué no vas a ayudarnos con eso? Hermanos, cada uno tenemos algo que el Señor nos dio para hacer. Algo que el Señor nos... Seguramente Karen podrá ir y hacerlo, pero no es la especialista. ¿Quién es especialista aquí en algo de electricidad? ¿Quién? Edwin. Edwin. Y Pedro. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Freddy. Pues a Edwin. Hermano, mire, espiritualmente es exactamente lo mismo, hermanos.
con los dones y operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, vamos a llegar en el momento en el cual vamos a hablar del marido de una sola mujer. Y quiero adelantarme a eso, hermano. Entonces yo ya no puedo porque yo me casé 2 veces o algo. Y entonces ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos dones vimos que habían? ¿Cómo cuántos? ¿Y por qué quiere usted solo el don de pastor? ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted solo el don de pastor? O de anciano en la iglesia. Si por alguna circunstancia no puede ser un anciano pastor, porque vamos a ver las condiciones, entonces estoy inhabilitado completamente para trabajar en la obra del Señor. No, ahí hay una cantidad multiforme según la gracia del Señor para ayudar en la iglesia. En el servicio, en la hospitalidad, en la ayuda, en la exhortación, en la dirección, de tantas formas, hermanos, para que mire cómo el Señor les va a usar según los dones. Y un hombre de Dios, lo primero que honestamente cuando dice la Escritura, el que anhela obispado, es el primer don, es el primer requisito que debe haber. El que anhela, debemos anhelar ser obispos, ¿cierto? Pero es necesario que, y empiezan una cantidad de cosas ahí. Si no las cumplo, ¿qué debo hacer? Víctor, usted ya olvídese, nada. ¿Pero qué? Hay otras cosas para hacer. Y entonces, con honestidad delante del Señor, Señor, yo la embarré en mi vida pasada, la he embarrado en esto. Está bien, Señor, pero en lo poco que soy, te ruego que me utilices. Aquí estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesto para, ¿qué? Ayudar en la edificación de tu iglesia. No temamos, hermanos, de que ya quedamos anulados y que no pudimos hacer nada más. No, hay cosas para hacer. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Quería empezar con esto que es muy duro, pero vamos a mirar realmente la función, los ancianos, los pastores, que es la almendra del asunto en la iglesia el día de hoy. Desde la antigüedad siempre se ha tenido respeto a los hombres de experiencia. Por eso la palabra presbítero resume ese concepto. Así está en el material que ustedes tienen. En el Antiguo Testamento, veamos que no es solo a través de las cartas paulinas. Desde el Antiguo Testamento, esos líderes formaban un consejo, pero no eran sacerdotes. El sacerdocio, ¿a quién se le había entregado? A una tribu especial. ¿A la tribu de qué? De Leví, a los levitas. Está en Éxodo 3, en Números 11 y en 1 Samuel. O también eran los jefes de una tribu, según Jueces 11:5, Números 22, 4 y 7, 1 Samuel 30, 26. Constituían la nobleza del pueblo o de la tribu. Guiaban en la guerra a sus compañeros de tribu o de clan y administraban justicia en tiempos de paz. Así lo encontramos en Éxodo 3:18, 12:21, 19:7 y 24:1 y 8. Entonces vemos que eran hombres de experiencia los que estaban al frente. Eran hombres de experiencia. Cuando salió el pueblo disperso,
el gobierno de las comunidades judías, como mínimo en la sinagoga, se hallaba en poder de los ancianos, y el principal derecho debe haber sido el de admitir o excluir a los miembros de la comunidad. Vamos a empezar buscando en la Biblia ya. Juan capítulo 9. ¿Dónde está el Evangelio de Juan? En la Biblia. Es el cuarto libro. Coqui, ¿qué libro es? Yo le dije que pedía tarea, yo no me olvido. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, el cuarto libro. Versículo 11. Juan 9, 22. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? El Señor había sanado a un ciego de nacimiento. Toda la vida había sido ciego. Ya tenía unos cuantos años. Y dice el versículo 22, están reunidos todos los hombres porque Jesús sanó, y eso se formó un escándalo. Todos sabían que era un ciego, y de un momento a otro lo ven y empiezan a preguntarle. Y él dijo, pues me sanó uno que se llama Jesús, yo no sé. Dice, no, este tal vez nos mintió. ¿Cuántos años llevaba de ciego? Toda su vida. Pero dice, bueno, mejor llamemos a los papás para asegurarnos. El 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué? Vean, hermanos, hasta dónde habían llegado los ancianos, los principales. ¿Llegaban a qué? Al momento de que ellos eran los que tenían la potestad de qué? Expulsar de la iglesia. En este caso, a los que decían que Jesús era el Mesías, a eso no debemos permitir. No debemos permitir. Hasta ahí llegaron ellos. El capítulo 12, ahí de Juan, en el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué no confesaban? Porque los expulsaban, y al expulsarlos de la sinagoga, ¿qué pasaba? Todos los beneficios de ser un judío quedaban excluidos completamente, los que tenían que salir. Entonces, vemos el poder con el cual los que estaban al frente llegaron a tener. Yo les digo a los ancianos y pastores, o a los que anhelan pastorado, cuidado con enseñorearse. Cuidado con decir, vamos a expulsar o voy a expulsar. No, el Señor no permite llegar a eso. Hay una forma en su momento que hay que actuar en disciplina. Pero, hermanos, los que anhelan el obispado, mucho cuidado. Así sea un hermano que le cause todos los problemas. Una hermana que sea peor que una cascabel. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado en la forma en que va a actuar. El capítulo 19, versículo 7, ahí de Juan también. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Los que estaban al frente tomaron la decisión. Eran los que tomaban la decisión. Hermanos, hay tantas cosas en que ellos actuaban. Lucas también nos da otras ideas. Entonces, en el cristianismo, los ancianos, esa es la palabra que se traduce presbítero, y en la Biblia se encuentra, ¿cierto? Dice el presbiterio, es decir, la reunión ¿de qué? De ancianos. En el cristianismo, los ancianos, como símbolo de obispos o episcopos, que significa
vigilante. Eso es lo que significa. El obispo o episcopo significa vigilante. Son los que estaban al frente de las iglesias locales. Se habla siempre en palabra plural. Y por lo tanto forman una especie de grupo directivo o de un consejo. En Hechos 11, hermanos, si quiero enfatizar en que vayamos a estas escrituras, porque tal vez mañana lleguen otros y ustedes como asamblea son responsables. Si alguien quiere venir a enseñarse o decir tal cosa, decir, no, hermanos, vamos a mirar las escrituras. Habla el versículo 30. Por lo cual en efecto hicieron, está hablando de unos recursos que enviaron, enviándolo a los ancianos por manos de ¿qué? De Bernabé y de Saulo. Eso sucedió en Antioquía. En Listra, en Iconio y Antioquía, en Hechos capítulo 14, habían estos varios hombres. En Hechos 15, yo sé que es harto, hermanos, leer esto y leer esto, pero hermanos, es la base para nosotros tener claridad sobre el pastorado plural. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Jerusalén y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Había problemas allá, en fin, no nos vamos a detener ahí. Miren, como no sabemos, vamos aquí a aquellos que tienen experiencia allá. Y no era solo un apóstol, no era uno o un anciano que había, eran varios, y por eso iban a hablar, y era de cuestiones espirituales. Eso lo sabía allá en Jerusalén, apóstoles y ancianos. Hoy tenemos apóstoles, ¿cierto? En las tumbas. No, hoy hay más de un apóstol vivo. Les quedó grande el nombre de hermanos. El sobrenombre de pastor, no, todavía le quedó como un poquito más grande. Y el de presbítero, no, todavía. Ahora somos ¿qué? El apóstol. ¿No lo han escuchado? Ay, hermanos, ya el nombre de querida hermana, ya ese no vale nada. Ahora es el apóstol. ¿Qué es eso, hermanos? Querer tener señorío, querer tener nombre, reconocimiento. Hermanos, no. Pero hoy no existe el don de apóstol. Tan pronto terminó, el Señor se fue, que organizó la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿cierto? En Hechos 2, ahí empezó a formarse la iglesia, y hacia adelante empezamos a ver el nombre de ¿qué? Los apóstoles, y luego ¿qué? Ancianos. Apóstoles y ancianos, pastores. Y ya no se vuelve a hablar mucho de apóstoles. Qué preciosa es nuestro Señor. Así lo sabía en Éfeso. ¿Recuerdan? Pablo hizo llamar a los ¿qué? A los pastores, a los ancianos de Éfeso. Y eso está en el versículo 17 del capítulo 20. Y versículos 20 y 28 dice, mire, ese versículo lo leímos. Sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros. Tengan cuidado en los cuales el Señor les ha puesto como ¿qué? Obispos. Ahí utiliza esa palabra, como pastores. Entonces siempre es plural. En 1 Timoteo 5, en Tito 1,
es algo plural. El título aquí dado de obispo es sinónimo, o pastor, que significa sobreveedor, curador, guardián, superintendente. La claridad, si quieren ver en unas escrituras donde se mencionan varias palabras hablando de lo mismo, está en Hechos, capítulo 20. Y vamos para allá, hermanos. Cuando Pablo hace llamar a los hermanos de Éfeso, va de paso y dice, oiga, estoy cerquita aquí a Éfeso, yo voy para allá. Estoy aquí en Mileto, no quiero ir a Éfeso. Llamen, ¿a quién? Dice el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿hizo llamar a quién? A los ancianos de la iglesia. Y el versículo 28, ¿qué les dice? Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por ancianos. No, dice por obispos, y le está hablando a los ancianos. Les da otro nombre, ¿cierto? Para apacentar. Para apacentar. ¿Y quién es el que apacentaba? Pastor. El pastor. El pastor. Veamos que hay varias palabras para decir quién era. La misma persona, ¿cierto? Entonces, es así. Se usa así como sobreveedor. Hermano Edwin, ¿qué hay detrás de esa mochila que está ahí? La silla. Una silla. ¿Seguro? ¿La pared? ¿La silla? Ya hay una pastora, una sobreveedora. Muy bien. Ella sí vio algo, es que las mujeres tienen unos ojos que no tenemos los varones. Bien interesante, ¿no? Con todo el cariño. ¿Seguro que eso es lo que hay? Lo hice esta mañana a propósito para poder ilustrar. Uno de los más grandes de la asamblea aquí, ¿quién es? En altura. Allá, Israel. Israel, ¿qué hay ahí detrás, hermano? De esa silla. No alcanza a ver desde allá. La pared, hermano. La pared, mire, desde ahí. Y se paró. Tuvo que pararse. ¿Cierto? Hermano Elías, ¿qué hay detrás de la bolsa? La bolsa, la silla y la botella de agua. Hermanos, hice algo que dejé un poquito más bajo a ver si alguien veía. ¿Quién hizo la silla? Coloqué un suéter. Coloqué un suéter. Y lo dejé a propósito ahí. ¿Para qué? Alguien que quiera ver lo que hay ahí tiene que ¿qué? Pararse y mirar. Ese es un sobreveedor. Ese es un sobreveedor. Chévere está uno sentado y de ahí solo ve uno la botella, ¿cierto, mano? Y así ve más. Chévere. Los ancianos no están sentados. Los pastores no están sentados. Los pastores son sobreveedores. ¿Están cómo? Con los ojos alerta. Están mirando. No es... Uy, hoy vinieron con el cabello pintado. Eso no es, hermanos. Eso no es. Hermana, ¿qué pasa con el Charlie? Y empieza a contarme la historia. Hermanos, eso es lo que hacen los sobreveedores, los pastores. ¿Qué está pasando en tu hogar, hermano? ¿Por qué estás tan triste? Hermana, veo que hay algún problema, hermano. ¿Está pasando algo? Aquí estoy. Estos son hombres sensibles, a los cuales el Señor les dio algo especial para estar, ¿qué? Sobreviviendo cosas que los demás no ven.
Ese es un sobreveedor. Hermanos, los sobreveedores no están para ver si el color es negro o blanco en la pared. Eso lo hace ¿quién? Alguien que el Señor le dio el don de ¿qué? Del servicio. Vaya y miren allá. Si van a pintar de rojo, de oscuro, eso encárguense de allá, que hay que arreglar. Eso sí. Pero la parte espiritual, lo delicado, la construcción de la iglesia del Señor, la edificación del cuerpo de Cristo, está con base en la vida espiritual de los sobreveedores sobre una asamblea local. No es para todos los hermanos. Es para los pastores, los que están viendo más allá. Evelina, ¿qué le pasa? Todo el mundo sabe, ay, la hermana Evelina, pero aquel que está guiado por el Señor dice, venga para acá. ¿Qué le pasa, hermano? Víctor, estoy berraca con el Víctor. Estoy nerviosísima con el Víctor. ¿Por qué? Venga, venga. Y vamos a trabajar con eso. Eso lo está viendo un hombre de Dios sensible, guiado por el Espíritu Santo, para cuidar, para apacentar, para sobreveer lo que está pasando en el área espiritual. En algún momento están intentando aquí que los líderes vengan y vamos a reunirnos. Hermano, reúnanse los ancianos para mirar las cosas espirituales de la iglesia. No para ver cómo pintan o algo, eso será problema de los encargados de eso. Claro que vamos a contar con nuestros pastores, claro que vamos a... Hermano, mire acá. Pero hermanos, eso es secundario en la obra del Señor. Por eso cuando lleguemos allá, ¿cómo vamos a saber quiénes son? Por eso es tan importante que sea toda la asamblea la que esté vigilando este tipo de cosas. Sé, hermanos, que es sábado, que estamos cansados, que después de una semana, pero si a la iglesia le interesara quiénes son o van a ser sus ancianos y pastores, toda la asamblea debería estar aquí, sedienta, hambrienta. ¿Cómo es? Pensemos en eso, hermano. Porque mañana que haya un problema, ¿quiénes son los que vamos a empezar a hablar? Los que no tuvimos la instrucción. ¿Y por qué no tuvimos la instrucción? Porque cuando la hicieron, no vinimos. Y el Señor ha preparado y ha enviado esta carta para que lo aprendamos, para que hagamos las cosas bien. La única diferencia, Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8, hay una diferenciación grandísima con la palabra diácono. Y será otro al final, ¿cierto? Y bueno, como no hay pastoras, entonces tampoco hay diaconisas, ¿cierto? No, cierto. La Biblia dice que sí hay, ¿no? Diaconisas. Claro, Gavita, sí. Hay una que se llamaba Febe, allá en Romanos capítulo 16. Entonces no tengamos problema en que sea una mujer. Ay, vamos a ver las características de un diácono. Son casi las de un pastor. Entonces, hermanas y hermanos, no tengamos miedo de hacer lo que dice la palabra del Señor. Pero como mínimo, esas dos personas encargadas de vigilar, de ayudar en esas cosas, el diácono es el encargado de comprar, de arreglar, de pintar,
Yo conocí un hombre encargado de las cosas de la iglesia. Y si a él se le daba oro en polvo entregaba. Porque aún dice en su momento, no sé si alcancemos a llegar allá, pero lo digo desde ahora, el diácono sea sometido a prueba primero. ¿Ustedes han sometido a sus diáconos aquí a prueba antes de decirles que sí? ¿Y qué pasa cuando yo me lleve la plata de la iglesia? ¿Y qué sucede cuando yo hago un pedido de cosas para mandarlas para mi casa en lugar de ayudar en las cosas de la iglesia? Eso es como serio, ¿cierto? Eso es como serio. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a entrar. Hasta aquí, hermanos, quiero que quede claro. Si no, paren, hermano, no me importa que no avanzamos más. ¿Estamos claros que no todos los líderes son ancianos? ¿Que no todos los líderes son pastores? ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué hacen los ancianos y pastores? ¿A qué se dedican? ¿A qué, hermano? Párese, hermano Oscar, párese. ¿Y qué hay allá detrás? ¿Qué alcanza a ver? Está la mochila, un suéter. Y le tocó agacharse, miren, le tocó pararse. Vino algo, hay que pararse, hay que hacer un esfuerzo. No es lo normal de estar sentados. Entonces, cuando se vuelvan a reunir para hablar de cosas que tengan que ver con cosas espirituales, reúnanse los pastores, los ancianos. Cuando tengan que reunirse para vamos a construir, vamos, ¿qué? Echen a todo el liderazgo y los ancianos y bueno, vamos a mirar qué hay. Pero las cosas espirituales las manejan únicamente los pastores y ancianos. ¿Está claro eso? Hay algo que anoté, que dijo un hermano. Yo estoy tan confundido todavía, no sé qué hago aquí. Y lo anoté, y ahí lo tengo. Y dije, eso es, quiero que eso quede claro. Porque si queda claro, cuando tengamos que hablar de cosas. Yo hablo con mi otro hermano, mi otro pastor, mi otro anciano. Y hermano, nos hablamos y no, es que la hermana Paola nos está generando un problema tenaz. Esa Paola se la pasa hablando allá con Pedro y está generando un problema y dijo tal cosa. Y ya contaminó a fulano y tal. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, digámosle a las líderes de mujeres que la hablen con ella. ¿Será? ¿Qué hay que hacer? Oiga, manita, ¿nos regala un tiempito? Ay, vamos a tomar un café. Y allá dice Freddy, tenga. No. Pao, pao, dicen en mi tierra, pao, pao. No. Pero sí, cuando hay que ser firmes. Hay que ser firmes. Alguna vez, una hermana que amo muchísimo, lleva mucho tiempo, su hija indómita, al último, mi hija si se quiere ir, ella se puso furiosa, también lleva muchos años. No, hermano, es que me voy, bla, 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 bla. La sentamos con los pastores, con el hermano Gabriel y conmigo, hermana, no, es que esto, hermana, no hay nada que hacer. Usted verá, no, es que estoy... Y vino otra hija, dijo, no, hermano, es que en ese momento ella cambió. Dijo, bueno, está bien, pero salió como con mucha tensión. Y otra hija, que también se reúne, hermano, quiero decir que mi mamá se puso muy enferma por lo que ustedes le dijeron.
muy delicado. Y se le subió la tensión. Dije, vamos, nos van a culpar de un muerto. Volvimos a llamarla. Hermana, nosotros no le dijimos que tenía que quedar acá. Señor nos guarde de hacerlo. Hermana, si se quiere ir, no se preocupe. En el nombre del Señor, tranquila. No, hermano, sí. Yo voy a mirar. Y se fue. Y por lo tanto, la otra hija también se fue. Pasaron meses, años. Yo voy para tal lugar. Me llamó de allá uno de los pastores. Dijo, oiga Víctor, fulana de tal viene para acá. Le dije, hermana, esto y esto y esto y esto ha pasado con ella. Yo le ruego en el nombre del Señor, recíbala para que no quede por ahí volando y puede estar protegida. Ya, la recibió. Pasaron meses, tal vez año, un poco más cuando, hermano Víctor, su hija dijo, hermano, podemos seguir hablando. Le dije, no, ustedes tienen ahora unos pastores, ellos son quienes deben cuidarla, nosotros ya no somos sus pastores. Podemos seguir siendo amigos porque somos muy amigos, pero no tocar de las cosas espirituales. Uy, es tan difícil mantener. Pero es así. Hermano, es que la iglesia, no hablemos de la iglesia. Vamos a hablar, venga, se toma un café o que su salud, lo que sea, pero nada de las cosas de la iglesia. Pasó el tiempo. Hermano, yo quiero volver a la iglesia. Yo no me acomodo aquí. Mi hija, con todo el cariño, bienvenida. Pero hable con su pastor allá primero y dígale lo que siente en su corazón. Y me volvió a llamar él y me dijo, oiga Víctor, tal cosa, nos conocemos. Digo, hermano, yo no sé qué tiene esa reunión de asamblea de la ingeniería, pero me quieren devolverme otra vez. Diga, ay, ya estoy. Hermano, que se venga. Hermanos, hablamos solo de las cosas espirituales, pero hay problemas y tenemos que hacer. Tener los ojos claros en el manejo de las cosas espirituales en la iglesia. Entonces, ay, hermano, me pasé, hermano. ¿Ya? Perdón, hermanito, pero es que ustedes no me dejan avanzar y esto está complicado. 10 minutos nada más. 10 minutos. 10 minutos, hermanos, y volvemos y nos vamos. Hay café ahí, todavía hay para hacer taquitos de... Ustedes saben que no soy la mejor voz cantante. Pero cantamos rico, ¿cierto? Nos animamos. Bueno, esa es la delicia de trabajar en las cosas, de gozarnos en el Señor. Eso es la hermosura de haberle conocido, de haber sido salvados en su preciosa gracia. Hermanos, no tengan pena, reato. Si quieren levantarse y comer y llevar a su silla, no se preocupen, hermano, háganlo, hermanos, para mí no hay problema. Hacemos la cosa agradable con tal de poder avanzar. No tengan temor de eso, hermanos, o que digan, no, yo no voy a hacerlo por decencia, por el pastor Víctor. No le paren bolas a él, no le paren bolas. ¿No le paren bolas? ¿Se entiende aquí o no? ¿Sí? No sabe. Acá le dice que no sabe por cantar. Bueno, yo estoy adoptado. Bueno, hermano. No le pongan atención a eso, no le presten mucha atención a eso. Bueno, muy bien. Los deberes pastorales de los ancianos. Los deberes pastorales de los pastores, llamémoslos así. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos, ¿qué dice? Muy bien, ¿qué más? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan entre
predicar y enseñar. Primera de Pedro 5:1. Rápidamente. ¿Quién lo encontró? Recordemos que las cartas de Pedro están casi al final de la Biblia. Primera de Pedro 5:1. Luego a los ancianos que están entre vosotros, ya yo no anciano también con ellos y testigo de los... Perdón, hermano, así no dice. Vuelve idea. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muy bien, perdóneme eso, hermano, porque el solo hecho de cambiar un poquitico inmediatamente le cambiamos todo el sentido a la Biblia. ¿No? Pero muy bien. ¿Qué dice el versículo 2 y el 3? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y hermanos, vamos a mirar más adelante eso, ¿cierto? Pero aquí es algo impresionante. Vamos a cambiar completamente la visión de un pastor que es honesto en relación con lo que estamos viendo el día de hoy, muchísimo en la iglesia. En la edad apostólica no hay mucha claridad a los nombres, cargos o funciones de los responsables de las comunidades. Por eso se usa implícitamente el nombre episcopo, presbítero. Ambas funciones pueden ser desempeñadas por varias personas en una misma comunidad. En Filipenses 1:1, eso que acabamos de leer, devolvámonos un poquito a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1. Filipenses está después ¿de qué? Antes de... Muy bien. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, es decir, a toda la iglesia que está en ¿dónde? En Filipos. En Filipos, ¿con quién? Con los obispos, con los pastores y también ¿con quién? Con los diáconos. Ahí ya hay un grupo de liderazgo, ¿cierto? Así también lo dice en Tito 1:5. Ahora, más adelante, después del último escrito apostólico de Juan, ¿cierto? El último, ¿cuál fue el último libro que se escribió en la Biblia? El Apocalipsis, ¿cierto? El Apocalipsis. La palabra obispo empieza a tener sentido de lo que es cuando empiezan los padres de la primera iglesia. Ahí empieza a tener sentido. Pero había un hombre llamado Ignacio, que era de Antioquía, y él era el pastor, el obispo principal y maestro de la fe de un sitio y de varios lugares. Y de ahí fue que vino la palabra obispo. Él tenía que ir, no había muchos, entonces tenía que ir rápido el otro domingo al otro lado. ¿Y qué? La iglesia no se movía hasta que no llegara el pastor. Y entonces el hermano Ignacio, y el hermano Ignacio no podía estar hoy aquí, pero estaba trabajando en la iglesia de Aurora, y entonces no podía estar en la iglesia de Aurora ese día porque tenía que estar en Ashburn, y no había tiempo para todos. Se nombraron otros y él quedó encima de los otros. Eso no es bíblico. Los pastores, los ancianos, los obreros deben salir de la misma asamblea. Deben ser de la misma asamblea. Entiendo, hermanos, en la estructura de la iglesia bautista, de que pagan para traer pastores y analizan hojas de vida. Y qué bueno, hermanos, y me alegra eso. Pero si queremos una iglesia bíblica, los pastores y ancianos deben salir con títulos o sin títulos. ¿De dónde? Pasen la hoja de vida que han visto a sus niños que se volvieron varones en la iglesia y digan, este tiene el título porque desde hace tantos años
está trabajando aquí con nosotros y lo conocemos. Entonces, ahí empieza, desde allá empezaban a haber problemas. Estamos hablando de hace 2000 años, hermano. Desde hace 2000 años ya habían problemas. Y llegó el momento que los obispos se unieron con el poder civil en la época feudal, en el año 1300, 1400, 1500, y llegaron a volverse casi el poder. Recuerdan que de ahí viene que muchos ya no solo eran obispos, sino arzobispos, y más bispos, hasta que llegaron a papas. Y ellos llegaron a ser reyes. Se mezclaron con tal de tener poder. Qué cosa tan terrible. Se pervirtió el sentido bíblico del liderazgo de obispos, de ancianos, de pastores. Eso no está de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, hermano. No está de acuerdo. 3 cosas debe tener una muy buena asamblea bíblica. 3 cosas. No importa si es bautista, si es de los hermanos libres, si es de la iglesia menonita, lo que sea. Cada uno tiene su estructura, pero la Biblia me dice que hay 3 cosas. Debe tener una unidad divina que es impartida por Dios. Somos unidos por Dios como uno solo. Debe tener hombres capacitados por el Espíritu Santo como sobreveedores. Una iglesia que no tiene sobreveedores es sencillamente un grupo de personas que se reúnen, pero no es una asamblea local. Bíblica, puede ser asamblea, pero no es bíblica. Y esos son los que el Señor va a poner para guiar a la asamblea. Y hay otro, debe tener hermanos preparados por el Espíritu Santo con dones y habilidades para administrar la palabra de Dios a la asamblea. 3 cosas debe tener una asamblea. Siempre vemos que tenía ancianos o obispos reconocidos, según vimos en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, perdón. La iglesia de Filipos tenía santos, obispos, diáconos. Tito y Timoteo fueron instruidos por Pablo acerca del reconocimiento de sobreveedores. Ojo con esa palabra, porque vamos a llegar en un momento y voy a preguntar algo de reconocer, cómo se reconocen, cómo se muestran los que van a ser, ¿cierto? Lo veremos más adelante. La relación entre anciano y asamblea se explica por 2 palabras diferentes usadas para indicar su obra y cuyo significado es de suma importancia. Romanos capítulo 12, versículo 8. Vamos allá, por favor. Romanos 12. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y en 1 Timoteo utiliza otra palabra, el versículo 17 del capítulo 5. Perdónenme que les haga ahí. ¿Se dan cuenta por qué debemos saber el orden de los libros de la Biblia? Ese pastor Víctor nos tiene corriendo con los dedos para allá y para acá, no nos deja concentrar. No, hermanos, es que tenemos que aprender el orden de los libros de la Biblia. Allí vemos 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan. ¿Y qué vimos en Romanos? ¿Los que qué? Los que presiden. Espero que me estén siguiendo con mucha atención. Porque ese es el verdadero liderazgo. Los que presiden y los que ¿qué? Que gobiernan. En Hebreos 13:7 vamos a utilizar
profetizar, vamos a ir hasta allá. Hebreos 13, versículo 7. ¿Acordaos de qué? De vuestros pastores. Miren, 3 palabras que tenían que hacer. Gobernar. ¿Qué más? Perdón, presidir, gobernar y pastorear. Y pastorear. Queridos hermanos que van a ser los ancianos, que anhelan el pastorado, 3 cosas. Asamblea, eso debe exigirle usted a sus ancianos y pastores. Y pastores, ¿qué responsabilidad? En 3 cosas. Piénsenlo, queridos hermanos, piénsenlo, asamblea. A ustedes o a nosotros, ellos los que están al frente, ¿nos deben qué? Presidir. De ahí viene la palabra presidente, los que están arriba. ¿Los que qué? Gobiernan, es decir, los que toman decisiones, acciones. Pero también los que nos dicen, Víctor, ven, cuida. Son los que cuidan. Hermanos, un tema rápido ahí. Todo el tiempo me la pasé como pastor. Desde los pocos años que mi Señor me salvó. Pero en algún momento, en alguna capacitación, escuché a un pastor que decía, vamos a mirar sobre el pastorado y sobre la consejería. Y empecé a mirar un poquito, qué bueno los ancianos, y somos consejeros, pero llega el momento en que los pastores debemos tomar decisiones. Y les voy a contar rápidamente una historia. 15 años pastoreando una familia, tal vez más, desde los niños chiquitos, y cantidad de problemas, y los quiero mucho, y al ser los niños les ayudé para que fueran a los campamentos preciosos. 3 muchachos hay, ella y él, los esposos con problemas, y que no me aguanto, y que no me la aguanto, y qué problemas, y dele, todo el tiempo trabajando con ellos. Con mi esposa visitándoles, hable qué es lo que tienes, si es que ella tiene algún problema sexual, y hable con ella, pregúntele si quiere comentarle algo. Muchas cosas que es donde digo, esposas, necesitamos mujeres sabias que nos ayuden en cosas del trabajo de los varones, de las cuales no podemos nosotros hablar claramente con las mujeres. Y pastores, nunca hablen a solas con las mujeres. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Lleven a sus esposas. Lleven siempre a alguien allí. Y hablábamos hasta aquí, años. Y hace como 2 años me llamaron. Hermano, si nos puede atender, yo estaba en mi trabajo, normalmente yo voy hasta su casa al otro extremo de la ciudad. ¿Podemos hablar? Le dije, necesitamos consejo. Me dijo, consejo. Yo casi no doy consejos. Yo soy muy buen pastor, en el mejor sentido de la palabra, no que me crea, sino como buen pastor. Y le dije, mire, ¿saben qué? Vengan a mi oficina. Mi trabajo secular, yo tengo un trabajo secular. ¿A qué hora? Le dije, los espero a tal hora. Y llegaron. Se sentaron, hermanos, que queremos consejo. Le dije, vea, ¿saben qué? Y dije así, con ustedes llevo 15 años siendo pastor y cuidándoles. Pero ustedes me dijeron hoy una palabra y yo quiero que la tomen en serio. ¿Ustedes quieren que les escuche como pastor o que les escuche como consejero? ¿Cómo así? Le dije, si ustedes vienen a pedir consejo y se da el consejo, se tienen 2 opciones. ¿Cuáles son? ¿Lo acepto o lo rechazo?
Y si ustedes vienen a pedir, yo le doy el consejo bíblico. ¿Qué tienen que hacer? Aceptarlo. Pero si no quieren aceptarlo, no me soben más la paciencia. Como consejo. Si quieren los oigo como pastor y lloren aquí todo el tiempo. Háganle, háganle. Pero no más. Como consejo. Porque no van a querer cambiar. No van a querer tomar acción con su vida. Si es que yo la agarro a golpes a toda hora, oiga, deje de pegarle a Paola. Deje de darle ya. No, es que tengo ahí un saco de boxeo fácil. ¿Qué hacemos? Y si a usted le digo, vaya a la policía y póngale una caución. Ay, no, es que yo lo amo tanto. Entonces que le siga dando. Es así de sencillo, ¿cierto? Ojo, pastores. El pastor no es siempre el que le alcahuetea a las ovejas. Es el que con firmeza llega el momento y les dice las cosas en que se requiere actuar como un consejero delante del Señor. ¿Ven? Hicieron salir del tema. Pero es que me tocaba, hermanos, porque es que si no se me pasa posteriormente. Para los que anhelan, ¿qué? Obispado, para los que anhelan pastorado. Mucha atención con eso, mucha atención con eso. Ahora, hermanos, he escuchado, es que los hermanos de México son muy delicados. Ay, ustedes vieron los de Colombia. Los hermanos de México hay que tener mucho cuidado, una palabrita, cuidado, porque es que eso se sale de... ¿Cómo así? La palabra del Señor es para quién? Para colombianos, para rusos, para mexicanos, para cualquiera. Eso no es que yo sea delicado. Hermanos, asamblea, debemos acostumbrarnos, hermanos, a que nos digan las cosas con mucho cariño, pero con firmeza. Conforme hablamos con los hermanos aquí alguna vez, estas noches, usamos de mucha franqueza. Lo que le dije yo, hermanos, no me hagan perder más el tiempo. Pero ¿cómo así, hermano? Usted nunca nos había dicho en 20 años que ya conoce. Llegó el momento, porque ustedes no quieren hacer caso. Ustedes no quieren hacer caso. No, y ahora son cariñosos, ¿no? Siguen siendo ahí, siguen. Ahora, estos ancianos y pastores son los que deben ser reconocidos como quienes nos presiden y son nuestros pastores. Esos son los que tienen ese carácter. ¿Qué es lo que significa un anciano? El nombre anciano enfatiza su edad. 1 Timoteo 13 dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en lazo del diablo. ¿Recuerdan lo que les dije, hermanos? Yo no sabía de ancianos y pastores. Y a uno que le pone pañales, me acordé la palabra que no le gusta a los mexicanos, son muy delicados. Entonces no le digo, ¿no? Eso sí la decimos, ¿no? De los pañalitos que le ponen a los niños, ¿no? Bueno, de bebés, ¿cierto? Y no más trata, eso es como un bebé, alguien que lleva poco tiempo en las cosas del Señor. A mí me dijeron, hermano, los que estaban al frente, usted va a ser uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores uno de los ancianos de la iglesia. Yo dije, ¿y eso con qué se come? Ni idea. Yo no estaba esperando un título ni un nombramiento. Mi deseo era servir en la asamblea. Los hermanos vieron y me reconocieron. Pero qué error tan grande que cometieron ellos. ¿Qué tal que me hubiera desviado? Yo era un neófito, era muy nuevo. No conocía la Biblia. Y me nombraron, hermanos. No es porque es el más chévere y porque es el más activo. No, hermanos, no un neófito.
que tener mucho cuidado. ¿Y neófito qué es lo que significa? Nuevo, nuevo, que lleva muy poco tiempo. Por eso es que significa la palabra anciano. ¿Quién tiene más edad que yo aquí? Levante la mano o calle para siempre. Entonces, mire, ya es un viejo, seguramente muchos años me han pasado, ¿cierto? Eso es lo que significa un anciano, ¿cierto? Experiencia, experiencia. Yo les he ido contando lo que me ha ido pasando en el transcurrir de mi vida como pastor, ¿cierto? Y hay muchas más, porque ya las vivimos. Un joven que viene a decir, bueno, hermanos, y entonces vamos a hacer esto. Oye, espere, así no es. De pronto no tiene la experiencia. El problema de hoy es que los viejos cada vez servimos menos. La cultura de hoy es todos los jóvenes. ¿Cuántos años tienes? 23 años. ¿Cuántos doctorados tienes? ¿Cuántos PhD? ¿Qué experiencia? Uy, este es. Qué bueno. ¿Y dónde quedaron la experiencia de los viejos? ¿Dónde quedó? Bueno, una pregunta. Entonces, la palabra neófito acá, más que todo está viendo con alguien que no tiene experiencia, ¿cierto? Lo que pasa, quería hacer la aclaración porque muchas veces se escucha es que fulanito es un neófito, solamente para referirse de una manera despectiva que no conoce las escrituras. No, hermano, cuidado con eso, porque hay muchos que conocen la escritura. Yo empecé hermanos, yo absorbí, leía, impresionante. El Espíritu me estaba preparando, ¿cierto? Pero no tenían experiencia. ¿Qué tal tomar decisiones en su momento? Un muchachito recién puesto con los pañales. Tal vez había causado un daño gravísimo en la iglesia. Neófito no significa ignorante en el sentido escritural que estamos viendo. Neófito significa nuevo, muy recién llegado, sin experiencia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando alguien va y le dice, no, usted es un neófito, hermano, eso es dañar al hermano. Eso es despectivo. La escritura no está hablando a nadie despectivamente. No encuentro en la escritura que el Señor haya tratado a alguien. Imaginémonos a Pedro, que el Señor le diga, tú eres un neófito, solo sabes pescar, no sabes pescar hombres. ¿Así le dijo alguna vez? No. Y eso todo lo sabía. Nada, ¿cierto? Cuando Juan y su hermano le dicen, Señor, ¿quiere que mandemos que baje fuego del cielo y los quemen? ¿Qué le dijo? Sin vergüenzas o algo. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no han entendido. Yo no vine a que las almas se pierdan. Hermanos, mucho cuidado en el trato con los hermanos, en esa forma despectiva. No, hermanos, un neófito es alguien nuevo. Yo les digo, hermanos, y le decía al hermano Milton, yo tengo una expresión cuando inicialmente empecé a visitarle allá en Texas en el instituto, dije, me di cuenta, esos son fábricas de pastores. Yo digo, esos panes que hay ahí, esos bizcochos, eso sale. ¿Cómo lo fabrican? ¿Cómo? Una máquina, ¿qué hace? ¿Y qué? Al otro lado. Ah. ¿Quién ha ido a México a comer el pan original? ¿Hay una diferencia o no? Hay una diferencia, hermanos. La experiencia de los viejos que le echan una mantequita o le hacen algo en lugar de algo ahí. El horno viejo, el horno del sabor a humo o algo así. Hermanos, todo nuevo es hoy rápido. ¿Qué es? Sencillamente llenar, negocio. Pero aquellos de nuestros pueblos, todavía vamos y ¿qué decimos?
esto me hace acordar de mi niñez, esto me hace acordar de tal cosa. ¿Cómo marca? ¿A quién le marca aquí el pan ahora? Solo por aquí algunos. Únicamente. Entonces, amados hermanos, debemos tener un cuidado grandísimo en lo que significa mirar con los ojos del Señor la Escritura, no un neófito, El segundo nombre, como sobreveedor, hace énfasis en la obra que hace. Son los que están vigilando. Hermanos, mucho cuidado. Es que el hermano Víctor enseñó que debemos estar vigilando en la iglesia, entonces, hermanos, esperen un momentito, yo me pongo, a ver, muéstrame a ver quién vino, cómo vinieron vestidos hoy, ¿no? Y por acá, ¿quién hace falta? Yo no, así no es, hermanos, tú eres un policía. No, vigilar es cuidar. Eso es lo que significa vigilar, estar pendientes. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. No es estar viendo qué hace mal uno y qué hace mal el otro para caerle. Hermanos, una vez una hermana, esa hermana que le digo que se fue y volvió, tenía problemas con el alcohol, porque se alejó y tuvo que llegar a Alcohólicos Anónimos y volvió. Dice, hermano, yo no puedo tomar ni siquiera en la cena del Señor una copita de vino. Yo no quiero de pronto caer en eso. Dije, bueno, pues no tome la copa, tranquila. Y se me acerca una hermana, otra hermana me dice, oiga, hermano, ¿usted ha visto que la hermana fulana de tal no toma la copa? Yo le dije, hermana, usted es como Superman, cierra un ojo y mira a los demás a ver, y con el otro está orando con un ojo y con el otro está viendo a quién. Usted está vigilando así. Hermano, eso no debemos hacer, los ancianos. No, es cuidarle, es cuidarle. Esa es la forma, hermanos. No es con la escopeta detrás del hermano para ver en qué momento falla, para... ¿Y qué hacemos con el disparo? ¿Es qué? Matar al hermano. No, ancianos y pastores. Esa no es el deseo del Señor. Muy bien. Ahora, en 1 Timoteo, tenemos que correr. Nadie es sobreveedor aparte de cumplir este servicio. El ser un anciano, un pastor es una función, no un encargo, no un título, no un nombramiento, es un reconocimiento de una obra. El hombre que hace la obra comprueba que es sobreveedor. Y dado el caso que cesara de hacer la obra, cesaría de ser sobreveedor. Entonces, si hay un anciano, si hay unos pastores que están aquí y resulta que no están haciendo la obra, ¿qué hay que hacer? Han dejado de ser pastores, han dejado de ser ancianos, porque es una función, no un título. Es que a usted se le paga por hacer eso. Hermanos, yo no veo en la Escritura que haya que pagarle a alguien por hacer la obra de su Señor. Vamos a reconocer adelante, sí, el obrero es digno de su salario y tenemos que sostenerles. Pero hermanos, si esa es la visión, que tenemos que pagarle a alguien para que nos cuide, le digo, hermana y hermano, usted está en una asamblea equivocada. Y si usted exige a su pastor o a sus pastores porque les pagan un salario, hagan un acto en su vida,
porque ustedes están comprando los dones del Espíritu Santo con su dinero. Mucho cuidado con eso. Y las cosas del Señor no se compran con dinero. Los dones del Señor no se compran con dinero. Ahora, más adelante, las cualidades distintivas de esas personas las vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Pero es para correr. Sobreveedor es la misma palabra de episcopo, obispo, ¿cierto? Es la misma forma de pastorear. Son las mismas palabras. Entonces, tenemos la palabra anciano, sobreveedor, obispo y pastor. Todas se refieren a la misma persona. En 1 Timoteo 4:14, el presbiterio significa el cuerpo de ancianos, el cuerpo de pastores. Hermanos, antes, ¿cómo se nombraban los pastores? Vemos ahí cómo lo hacían, ¿cierto? En Pablo, en Tito, en Bernabé. Hermano, acordémonos que en ese entonces la palabra del Señor todavía no estaba escrita. El Espíritu Santo había utilizado y estaba utilizando a hombres como Pablo, como a Timoteo, como Tito, como Bernabé. ¿Para qué? Para decir, venga, venga. Ellos tenían el discernimiento de espíritus, tenían toda la concepción del Señor y decían, es este. Eso significa, nombraron. Es que señalar con la mano, esa es la palabra en el griego. Señalaban. Oscar, por favor, ¿qué? Porque veían todas las cualidades a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Tenían ese discernimiento de espíritus, tenían ese don especial del Señor. Eso ya no se utiliza el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra ya está escrita y nos dice ahora cuáles son los requisitos que deben tener los que van a estar al frente. Ya no es el que nombre fulano o sutano. Podemos llamar los ancianos, podemos llamar a otros hermanos, ¿cierto? Yo quería hacer aquí una tarea y le dije al hermano Milton, pero es difícil porque han entrado y salido, para pasarles a ustedes una hojita y que ustedes me digan, yo creo que mi anciano, mi siguiente pastor debe ser fulano de tal. A ver ustedes a quién colocan. Si de pronto al pastor Cash Luna, no sé, ¿cierto? O al pastor Víctor González, ese viejito que viene de vez en cuando. ¿Cómo así? ¿Quién es ese? ¿Quién es Víctor González? Un viejito que viene por ahí cada año, cada 2 años. Van a nombrarle un pastor. Ustedes saben cómo es la vida de él allá en la casa con Cecilia. ¿Saben cómo es que está guiando la iglesia allá? ¿Saben cómo es el trato con los hermanos allá? Gloria al Señor. Y lo bendigo a mi Señor por la confianza que ha puesto en sus corazones para creer en lo que yo enseño. Pero hermanos, yo no sería su pastor si no fuera porque el Espíritu Santo les diga que debería ser su pastor, estando dentro de su asamblea, trabajando en su asamblea. Hermano Víctor, es el tiempo de que lo reconozcamos como uno de nuestros ancianos, uno de nuestros pastores. Hermanos, pero los pastores no se traen a distancia. Los pastores no se reconocen a través de hojas de vida. Qué error tan grande. Hermanos, los pastores deben oler a oveja, del mismo redil, de aquí mismo, de ustedes deben salir los ancianos y pastores, de entre ustedes. No importa si solo sale uno o 2, el resto, si no califican, pero sí pueden calificar para hacer muchas más cosas en la iglesia. Ahora, esas características especiales son las que deben identificar a aquellos que los presiden en el Señor. Esos no se visten de autoridad por cuenta propia. Hermanos, yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo diga.
Así no es. Lo demuestran por el conocimiento de su voluntad en los asuntos de la asamblea. Expresa la voluntad divina ante el pueblo de Dios. Dan expresión a lo que es el gobierno de Dios en la asamblea y confían en que Dios, con ese poder que les dio, sea efectivo el trabajo para hacerlo. Y hermanos, ustedes no me dejaron terminar, eso es culpa de ustedes. ¿Cuáles son las funciones? Aquí vamos a tratar de terminar hasta aquí por causa del tiempo. Y los hermanos me han permitido o han querido que mañana aprovechemos una horita más o unas horitas más en la clase bíblica. ¿La escuela dominical es? ¿La escuela dominical, cierto? Entonces no se me van a escapar. No se me van a escapar mañana, ¿cierto? Porque hay mucho tema para avanzar, hermanos. Pero vamos a mirar hoy. ¿Cuáles son las funciones de los ancianos y pastores? Hermanos, hay algo bien precioso. En el Antiguo Testamento, en Génesis 3, en 1 Samuel o en Génesis 29, si los rebaños eran pequeñitos, los cuidaban los mismos propietarios o sus hijos. Los rebaños pequeñitos de ovejas, de cabras, los cuidaban los mismos propietarios o los hijos de ellos. Si el rebaño era muy grande, se tomaban a sueldo pastores. Está en 1 Crónicas 27. Y el Señor en Juan 10 habla, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz. Dice, hay ovejas que no son de este redil. Otra dice, el pastor asalariado del cual no son las ovejas, ve venir el lobo, ¿y qué? Y huye. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. Hermanos, si un pastor aquí dice, hasta luego, chao mis queridos, un pastor jamás abandona sus ovejas. Es que aquí arriba de los lagos me pagan más. Y me dan, y ustedes vieran lo que me dan. No, es que Asbrook no me da sino el carro de 2 años atrás, en cambio arriba me dan del último año. No, y me pagan la casa. Y solo trabajo de 6 a 6. Renuncio a Asamblea de Algo, a ser su pastor. Oiga, hermano Víctor, ¿y por qué? Es que arriba me dan más. ¿O saben qué? Renuncio porque ustedes son una parranda de sinvergüenza. Ya, renuncio. No los aguanto. El pastor, el buen pastor, nunca abandona sus ovejas. Los que anhelan pastorado, los que anhelan obispado en esta asamblea, si de todo corazón lo hacen, nunca abandonen a sus ovejas, las que el Señor les dio para que cuidaran. Asamblea, miren lo delicado que es a quienes ustedes van a reconocer como sus pastores, como sus ancianos. ¿Cuál era la tarea? Es algo bien interesante, viendo a Jacob, ¿cierto? La historia de Jacob dice, ese tenía un suegro bien chévere, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo llamaba el suegro de Jacob? Labán. ¿Y qué clase de hombre era? ¿Ah? ¿Qué significa Jacob? Engañador, estafador. ¿Y con quién se encontró? ¿Y qué era Labán? Ese sí jugaba dados cada rato, ¿no? Ese sí era peor, ¿no? Se encontraban el hambre con la gana de comer, decimos en mi tierra, ¿no? ¿Qué pasó? Este hombre llega y dice, yo hice varios negocios con usted por una de sus hijas. Y si trabajaba muchísimo y venía el lobo o se perdió una oveja,
Yo no iba a decirle, oiga, algo se dañó, se perdió una oveja, se la comió un lobo, y dice, yo la reponía de mi sueldo. Y usted nunca vio eso, Labán. Hermanos, era duro, tenía que trabajar por la noche, tenía que estar vigilante, fue duro, lo engañaron varias veces, pero él siempre cumplió. A pesar de ser un estafador, él le cumplió a su suegro, a pesar de lo que el otro era. Duro el trabajo de los pastores, esa función tenaz. ¿Cuál era la tarea de ellos? Salmo 23. ¿Quién sabe el Salmo 23? No busquen todavía. Cuidadito el que me busque la Biblia. Me dará descansar junto a agua de reposo. Qué precioso es el Salmo 23, ¿cierto? Esa es la historia del buen pastor, ¿cierto? Miren las funciones del buen pastor y qué es lo que hace el buen pastor, ¿cierto? Ahí dice, buscar abrevaderos. Todo el Salmo 23 nos lo dice como él. No era fácil en Génesis 31:40, terrible. En Números 22 hay una bonita historia, por causa del tiempo no vamos a pararla. Hermanos, había un pequeño rebaño, un pequeñito rebaño de 2,5 millones de ovejas. Una. Y tenían uno. ¿Cómo llamaba? Moisés. Y dice, ¿qué nombre le da el Señor a Moisés en la Biblia? ¿Era un hombre qué? Manso. ¿Cierto? Imagínense pastorear 2,5 millones de personas. Mansito, ¿cierto? Fue tan la presión que le hicieron perder el coco un día a Moisés. ¿Recuerdan? Lo sacó y se fue y se demoró y dice, ya me tienen hasta aquí. Y el Señor le dijo, mire, vea, ya me van a apedrear, Señor. Usted me dijo que lo sacara de esta parranda de sinvergüenzas. Vaya, me dicen que no hay agua y que no hay agua y que no hay agua. Ya no sé qué más. Moisés, ve y háblale a la peña. Y dile, peña, deja salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Ay, está bien, Señor! ¡Peña! ¡Pum! ¿Y qué pasó con la peña? Salió agua. ¿Pero qué pasó con Moisés? No pudo ver la tierra prometida porque no le creyó a Dios. No hizo lo que Dios le dijo. Hermanos, un hombre manso puede llegar a perder la cabeza en el pastorado. Mucho cuidado. Asamblea, no presionemos de tal magnitud a nuestros pastores que lleguen a perder la cabeza. Mucho cuidado con eso. Y vamos más adelante si hay tiempo. Hermanos, necesitan un tiempo, necesitan un descanso, debemos mandarlos, debemos ayudarles. Vayan, descansen un rato. Por eso es que mínimo deben haber varios, para que uno se vaya y esto siga como si él no existiera. Hermanos, yo me vine de Colombia y eso funciona allá. No sé cómo lo harán, no sé. Hermanos, somos muy cuidadosos de las cosas del dinero. Yo no manejo el dinero, pero sí me preguntan, hermano, tenemos que hacer una ofrenda a tal cosa. ¿Usted qué dice? Ellos saben. ¿Por qué recurren al viejo? Ah, por experiencia. No porque es que él maneje la plata. No, por esto. O sí, giremos. Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué tenía más encima? Paciencia. Tenía que cuidar el rebaño de animales, de rapiña y ladrones. Por eso el pastor está armado de una vara. ¿Qué dice Salmo 23, el versículo 4? ¿Qué dice el Salmo? No me diga que allá. ¿Qué dice el Salmo 4, del 23, 4? ¿Qué dice? Tu vara y tu callado. ¿Qué tenía? Tenía una vara y tenía un callado. ¿Recuerdan cuál es el callado? ¿Han visto los obispos? ¿Qué hacen los obispos? Que
los visten de qué? Todos que conocemos de la iglesia católico romana, ¿cómo sale el señor obispo? Viene su mitra, viene el vestuario blanco, ¿y qué lleva en la mano? ¿Han visto? Y una cosita así. El callado. ¿Para qué era el callado? Venga, la berrionda oveja sacó la cabeza y allá para el otro lado. Venga para acá, ¿usted qué hace allá? Venga para acá, ¿cierto? Pero también hay una vara. ¿Para qué? Oiga, venga. Esa es la forma de guiarles, ¿cierto? Es algo precioso lo que pero también nos enseña muchísimo que el pastor tenía una onda. ¿Recuerdan de David? ¿Qué hacía David? Los animales que venían ¿Qué hacía? Viene el lobo, empezó a prepararse. Para no dejar que lleguen los lobos hasta el rebaño. Eso debemos como pastores tener cuidado. Enseñar tanto, darles tanta comida que no tengan que salir a buscar, porque los lobos están por fuera dispuestos a echarle mano al rebaño. Los que anhelan pastoral, pilas, muchas pilas. ¿Pilas decimos? ¿Entienden ustedes eso aquí? Sí. Mucha atención. Vivos, ¿cierto? Para atender esto que el Señor está diciendo. Se terminó el tiempo. Y me pasé 5 minutos. Perdón, hermanos, mañana, en la voluntad del Señor, continuaremos lo que son las funciones. Por ahora, ¿hay alguno aquí que anhele obispado? ¿Hay alguna que quiera ser avispa? ¿Hay alguna que quiera ser avispa por aquí? ¿Hay alguno que quiera ser un obispo por aquí? Hermanos, ¿hay alguno que quiera ser un obispo aquí? ¿Saben qué, hermanos? Ojalá todos los varones quisieran levantar la mano. Porque eso es lo que necesita la iglesia del Señor el día de hoy. Hombres que se la jueguen por su Señor. Luego vamos a ver si estamos calificados o no. Pero ojalá todos anheláramos ser obispos. Voy a pedir el favor a 2 hermanos que nos quieran llevar al Señor en oración. 2 hermanos que se levanten, por favor, bien fuerte, y nos lleven al Señor. Por favor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos permitiste tener. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites disfrutar, Señor, en comunión con los hermanos, Padre. Gracias por tu palabra que hoy nos puede alimentar, Señor. Gracias por tanta bendición, Señor, de escuchar tus palabras, Señor, y poder entender. Padre mío, ahora llévanos con bien a donde quiera que vayamos, Señor, con el entendimiento abierto de nuestro corazón, Señor, para poder seguir haciendo tu obra, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra el día de hoy, al igual que mañana podamos venir y asistir, Señor, congregarnos en tu nombre, Padre, y poder seguir escuchando de tu palabra. Gracias por el hermano Víctor que hoy habló de tu palabra, Señor, y que nos alimenta cada día más, Señor. No permitas que tu palabra vuelva vacía. Bendice tu palabra todos los días, Señor. Gracias por todos los hermanos que pudieron asistir el día de hoy. Al igual por aquellos hermanos, Señor, ten cuidado de aquellos, Señor, de los que no pudieron asistir. Y que mañana podamos verlos, Señor, otro día más, con gozo y con gusto, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendito seas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, un anuncio. Mañana la escuela dominical, la se terminó hoy. Mañana se va a tener la escuela dominical, o sea, se va a continuar para ver si terminamos. Esperemos que sí, entonces va a haber una hora. Por favor, a las 10 de la mañana vamos a empezar con lo que estén para poder tener el tiempo.
También, hermanos, pues gracias por su tiempo, gracias por su amabilidad con el desayuno, gracias a todos por su ayuda y también el acompañamiento. Recordemos que pues la Escritura nos habla a tener una visión bíblica, ¿no?, de lo que tiene que ser la iglesia en cuanto a su liderazgo y todas las cosas que tienen que ver. Y bueno, les pedimos que recogiéramos una ofrenda, la recogimos. Si alguno de ustedes quisiera, ahí está mi hermano, si de pronto dicen que me faltó, está mi hermano Freddy, igual mañana.